Dios, él una vez dile, Abraham, deja tu familia entera y ven y sígueme la pared. No fue así. Dice Esteban, el libro de los Hechos, que lo clarifica, que dice, wow, ahora por razón él fue por ahí para allá que pelaba. Dice, porque Abraham respondió a Dios y le siguió, porque Abraham vio su gloria. No es lo mismo. No es lo mismo. O sea, Abraham siguió porque él sabía que ese no era otro más que Dios. Inconfundible. Voces puede haber muchas. Satanás también da voces. Y los demonios también dan voces, sino que solamente él escuchó y vio la checaina de Jehová, a lo que pudo captar, ¿verdad? Él sabía que era Dios que estaba hablando. Pero yo pienso que Abraham vio la gloria de Dios, porque la vio, porque realmente él tuvo que haber amado a Dios, tuvo que haber sido una persona diferente. Y Dios lo escogió. Es como el ejemplo de Job. Vemos a Job que vamos a olvidarnos de la sangre y todo lo que pasó después, lo que le sucedió. Cuando Job no tenía ningún problema, dice que Job oraba por sus hijos por temor a que ellos pecaran y que él no se había enterado. Eso hoy es un hombre entrenado. Hay dos versículos del libro de Job que a mí me impactan. Uno que cuando él cae en este pecado, esta prueba, los amigos le acusan, eso te está pasando por pecado. Entonces los amigos, un capítulo acusándolo y el 4 defendiéndose. Y hay dos versículos que a mí me impactan mucho. Cuando él se dio cuenta que tanto documento, tanta cosa, pues si el propósito de Dios está haciendo en mí, dice, pongo mi mano en boca. Me quedo calladito, tú eres el Dios, olvídate eso. Y tú me vas a defender. Tú vas a demostrar, que yo siempre digo, que la verdad Dios la sabe y la dará a conocer. Es un versículo que a mí me impacta mucho. A veces nosotros también tenemos que poner la mano, dice el pastor, pongo mi mano en boca. Y el otro texto que Job dice, un hombre, no solamente que Dios es un hombre santo. Job dice, he hecho pacto con mis ojos de no mirar a ninguna muchacha. A no mirar a otra mujer que no sea la mía. He hecho pacto con mis ojos de no ver a una doncella. O sea, pero bueno está eso. No. Dice pacto, pero está hablando de un hombre santo, dice pacto con mis ojos. Yo los hombres tenemos que hacer pacto con nuestros ojos, ¿verdad? Tremendo, gracias a un hombre santo. Entonces, para poder ser tremendo, ¿verdad? ¿Sabes por qué yo soy? Mire. Hay una cosa que escribió Bullinger, Francisco Lacoma lo traduce. Él dice que cuando fue a traducir el libro, quería que le pusiera un título, pues no era. Entonces, el libro decía, bueno, yo no sé mucho inglés, ¿verdad? Pero el libro era, ellos querían que se tradujera como Knowing God, conociendo a Dios. Knowing God, ¿verdad? Knowing God, conociendo a Dios. Pero el título de Bollinger no era conociendo a Dios, era siendo conocidos por Dios. Entonces, Francisco Lacoma, que ese no es el título, no es que yo conozca a Dios, es que Dios me conozca a mí. ¿Ok? En otras palabras, mucha gente cree en Dios y sabe que Dios existe, pero Dios no lo conoce a él. Por eso dice, apartado de mí, nunca lo conocí. No es que yo conozca a Dios y sepa mucha Biblia, es que Dios me conozca a mí, me reconozca como su hijo. Eso es lo importante. O sea, no es conocer a Dios, es ser conocido por Dios. Lo comporta yo confiar en Dios, eso es fe, confiar en Dios, sino que Dios se fíe de mí. Como Dios se fíe de Job, ¿sí o no? Satanás, vale, tócalo a él, si va a caer, si ese es mi siervo fiel, tócalo. Entonces ahí está. Pablo dice, doy gracias a Jesucristo y a mi Padre Celestial que me ha sido confiado el Evangelio. Yo confío en la palabra de Dios a los hermanos. Yo confío en su palabra a los pastores, por eso que yo digo que si usted me llama para pastor, no se meta en esos zapatos. Porque no es que Dios depende del hombre, sino que Dios se fía de ese hombre. Entonces, y Dios espera un resultado de eso. Entonces, no es tanto yo conocer a Dios, lo que importa es que yo sea conocido por Dios. Que al final de la trompeta Dios se ha levantado, ¿verdad? Porque Él dice, los que son míos yo los voy a escoger. Entonces, lo que quería ver aquí ahora era según Mateo. Vamos aquí. Lucas, ahora vamos a Lucas, capítulo 8. Lucas. Vamos aquí a la parte donde pregunta a los discípulos, para ver cómo lo explica Lucas. 8:9. Lucas 8:9. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Este es Lucas. Y él le dijo, a vosotros
junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Mira qué diferente es aquí ahora. Escuche, la precisión de los gnósticos, de los sinópticos, porque leer en paralelo los evangelios. Allí decía como que Dios no quiere que se entreguen, es Satanás el que no quiere. Mira que dice aquí, dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Quién es que quiere que no se crea y se salven? ¿Dios o Satanás? Si Dios manda arrepentimiento, dice Hechos 17:30, Dios, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, hoy, aquí y ahora, manda a todos los hombres en todo lugar, no solamente en el dolor, a que se arrepientan. Es como tú decías, la salvación es ilimitada, el hombre es quien la limita. Ahí está, un ofrecimiento. Mire, si yo digo que el sacrificio vicario de Cristo fue limitado, Él no es todopoderoso para salvar a todo el mundo. Potencialmente siendo salvable al que quiera, a todos. En ofrecimiento, ilimitada. En aplicación, limitada. ¿Por qué limitada? Porque usted tiene que venir, hay un condicionante, usted tiene que venir a los pies de Cristo, usted tiene que responder al llamado de Dios. Dios no va a traer a usted por las patas o por los pueblos y no le pagan. Él dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ajá. Y llamo, si alguno oye mi voz, yo entraré. Y él no hizo excepción cuando dijo esas cosas. Nada. Todo el que lo oye, que quiere. Ahora, vamos aquí todavía. Si vamos a exclusividad de salvación. Dice aquí que Dios, dice aquí en algún lugar que esos que oyeron y fueron sembrados en tierra fueron escogidos. Lo dice ahí. Nos dice que la palabra se le predicó, ellos escucharon y respondieron. Siendo asistido por el Espíritu Santo. Pero el que la rechaza también ha asistido por el Espíritu Santo, porque si no, no hay condenación. Si es puramente por el hombre que escuchó la palabra y el Espíritu Santo no lo redarguye, Dios no puede condenarlo. Y lo digo con toda humildad y reverencia ante Dios. ¿Por qué? Porque tú no mandaste a acusador para que me convenciera. Él no se dejó convencer. Dice, no diga eso, no me lo clavo, cuidadito. Jesús mismo le dijo a los fariseos, escuche, Jesús le dice a los fariseos, ustedes los fariseos ni entran al reino ni dejan entrar. Y ustedes siempre, escuche, resisten al Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo se puede resistir. Porque el Espíritu Santo, aunque es todopoderoso, en eso no lo va a forzar a usted. Dejaría de ser Dios. Usted viene quebrantado por libre voluntad, asistido por el Espíritu Santo, pero tiene una respuesta suya. Él lo va a convencer. Ok, Felipe, vamos mañana para la piscina, chicos. Vamos para la piscina mañana. Yo estoy convenciendo a Felipe de ir mañana para la piscina. Pero no puedo para Felipe por la hora y media de la piscina. Felipe va mañana a la piscina porque él quiso ir, pero también yo lo convencí. ¿Sí o no? Yo fui asistido porque Felipe no se gana a la piscina y yo estoy invitando a la piscina mañana. Pero Felipe pues si no voy, me quedo. Cuando vamos mañana para allá, la pasamos chévere en la piscina, no tienes excusa de decir, pero Carmelo, no, yo te invité y tú no viniste. Cuando tú después ves los videos, cuando pasamos chévere en la piscina, esto es una ilustración. Entonces, tú no puedes decir, no, a mí nadie me dijo eso. Entonces, Dios redarguye, redarguye a todo, hermano, todo el mundo que va a la iglesia los domingos, que no se ha convertido, y el pastor comienza a predicar, el Espíritu Santo está redarguyendo a esa persona. La persona lo rechaza, pero ese rechazo tiene unas consecuencias. Sí, hermano Jesús. Bueno, sí, dos cosas. Uno que ratifica de que la palabra no regresa vacía porque glorifica a Dios una vez que esa persona no haya creído y se pierde y llega el día del juicio y dice, aquí fue la palabra, se te dio, no la recibiste. Dios es glorificado. Y la otra es que ya se me pasó. Sí, por eso que en Apocalipsis 20, de 11 al 15, mucho trono blanco, dice que ninguno se levantará. En griego dice, ninguno tendrá argumento contra Dios. Ninguno podrá decir, no, yo estoy aquí porque tú me destinaste a la perdición. Dice que ninguno tendrá esa excusa, ninguno se podrá excusar. Dice que todo el mundo callará. Calladito, para allá y para acá. Sí, hermano Roberto. Una pregunta. Ah. Versículo 10, ¿por qué esa separación entre los, o sea, diciendo, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, más a nosotros por parábola? ¿Por qué esa diferencia? Por parábola, ok, vamos aquí. Porque ya Dios omnisciente sabe lo que van a creer y lo que no van a creer.
Pero estas personas escucharon bastante el misterio de Jesús. Aquí va después cuando... Él se está refiriendo a los apóstoles. No, a la audiencia. Los apóstoles sí creyeron en él. Sí, pero él está diciendo, ok. A los otros, a la otra multitud. Y otra cosa, ¿eh? Esa es la parte que no entiendo, porque él es uno de los apóstoles que le está preguntando, uno de Ajá, los discípulos, ajá. que le pregunta por qué está usando parábolas. Ajá. Y él dice, a vosotros he dado a conocer los misterios del reino de Dios. A vosotros, a los discípulos. a los discípulos y a los que creían, porque no solamente, pues mira, esa multitud que estaba ante la playa, estaban los 12, pero también otros más que creen en él. No todos creían. Pero no todos creían. De hecho, fueron los que pidieron después que lo crucificaron. Mire, Esos mismos que estaban ahí. mira, esos mismos le miraron los panes y peces. Vieron alimentación de los 3.000, de los 5.000 y después esos mismos gritaron, crucifíquenlo, reino de nosotros no es. Y dice que lo siguieron y se fue huyendo en la barca porque querían hacerlo su rey. Pero eso no es el rey lo que estaba buscando. Es lo que estaba buscando, que lo libraron del imperio romano. Y mira, y la papa. A comer un buen pescado, buena miel, buen pan, y lo seguían. ¿Qué pasó después? Cuando dejaron de seguirlo. Eso dice, ustedes que también quieren, para eso también. Está probando a sus discípulos. Y Pedro brinca otra vez, extrovertido. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Qué precioso, ¿verdad? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A dónde vamos a ir? Hablamos mucho, tiramos a Pedro por el piso, pero Pedro... La gente está diciendo por ahí que yo soy Jeremías. Y otros están diciendo que soy Elías. Y otros que soy un gran profeta. Eso me duele, pero poco me importa. Ustedes, discípulos, ¿quién dice que soy yo? Y Pedro saltó como un ziquitraque. Tú eres el Hijo de Dios Altísimo, el ungido de Dios. Pedro, eso no salió de ti. Eso no te lo dio ni carne ni sangre, eso te lo dio mi Padre desde los cielos. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. O sea, había unas confirmaciones de Pedro. El Señor no usó tremendamente a Pedro, pues buscamos lo malo de Pedro. Pedro, después que traiciona a Jesús resucitado, Juan dice, mira, el Señor haya resucitado en la playa. Estaba como a 2 millas, dice 11 estadios, son como casi 2 millas, en la playa, pero estaba de la orilla. Pero no espero que repara hasta allá, pero se tiró a nadar, pum, pam, y yo primero que todo y vea. Y se le paró frente al Señor. Esto es una ilustración, pero es Biblia. Y el Señor le dice, 3 veces lo negó Pedro, ¿verdad? En el griego, Pedro, ¿me amas? Más que a todos estos. Fíjense, me amas más que a todos estos. O sea, yo soy el primero en tu corazón. Tremendo, ¿verdad que sí? Señor, sí te amo. Ya la primera. Segunda, Pedro, ¿realmente me amas? Sí, Señor, te amo. Tercera, Pedro, ¿me amas? Yo me imagino a ese hombre, ¿verdad? Con la barba y el Señor mirando. En el griego dice, te has metido dentro de mi corazón. Esto es tremendo. Y sabes que te amo. Esto, hermano, a Dios tú no vas engañando. O sea, por eso que Pedro después que traiciona al Señor y con esa seguridad delante de quien estaba, que era Dios encarnado, que los ojos de Jesús se metieron a través de los ojos de Pedro y llegaron a su corazón y estaban leyendo lo que estaba en su corazón. Señor, tú estás metido, o sea, tú haber sentido algo experimentado Pedro, y tú estás metido en mi corazón y sabes que hay amor para ti. ¿Qué dijo Jesús? Apacienta mis ovejas. Tú eres el líder. Los restituyó rápido. Y hoy día cogen las personas, los castigan por 1 año, 2 años de la iglesia. Sin embargo, Pedro, con un arrepentimiento original, genuino, Dios lo restableció el ministerio. Apacienta mis ovejas. Eso es Biblia. Eso es precioso. O sea, ahora digo yo, hay dos versículos que yo quisiera algún día pronunciarlo. Esto confesando delante de mis hermanos. Son mis hermanos, delante de Dios que está aquí también. Hay 2 versículos, hermano, que yo quisiera algún día en mi vida poder decirlo, pero así como Pedro, que el Señor viendo lo que está en mi corazón. 1, Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Jesucristo. Que yo pueda decirlo, escuchen mi confesión, y yo pueda decir, Señor, para mí vivir eres tú. Eso, Filipenses 1:21, que yo pueda decir eso sin que quede nada de que el Señor puede fulminarme si yo lo digo que no se hace. Ese es 1. Y segundo, que yo pueda decir como Dios, pero Señor, tú estás en mi corazón y sabes que realmente te amo sobre todas las cosas. Que llegue algún día que podamos realmente decir eso. Sí, porque de boca para afuera puedo decirlo. Pero así como con esa conciencia, con esa profundidad. Esa convicción, pues hermano, fallamos, pecamos, pero qué bueno que el Señor, ¿verdad? Y el Señor sabe que está en mi corazón.
y en su momento el Señor lo concederá. Quizá no es ahora, Dios no nos conceda esta vida, pero dice que cuando Él venga por nosotros, ¿verdad? Va a buscar una iglesia perfecta, de que esa iglesia, vamos a poner, yo voy a ser transformado, perfeccionado, glorificado, no yo puedo decir, Señor, tú estás en mi corazón por tu obra. En algún momento Él dará ese privilegio que está en lo profundo de nuestro corazón, sea en esta vida, ¿verdad? O en la venidera. Pero es una seguridad. Lo importante es que Dios está haciendo la obra en nosotros. Yo pienso, no sé, que Él no va a cesar de esa obra hasta el mismo día de Jesucristo. Así que si alguno de ustedes ha podido decir eso a conciencia, a corazón, pues otro, a corazón quitado, de que para mí vivir es tú, gloria a Dios. No, miro, yo no he podido todavía decir, Señor, para mí vivir es tú. De boca para afuera sí. Decir, Señor, tú sabes que en mi corazón tú estás entronizado. Porque a veces está el cónyuge, o los hijos, o el trabajo, o otras cosas que en ese pináculo del corazón no está eso. Por eso tenemos que dar gracias que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, y otra cosa, ¿sí? Tú me justificaste, yo sé que tú estás orando en mí y que sabes que está en mi corazón, aunque pego con los días, aunque fallo y todo, tú estás orando en mí. O sea, dame esa redarguye, Espíritu Santo, siempre que te falle. Y que bueno, que hermano, que bendición tan grande que usted falla a Dios y dice, esto no me agrada a Dios. Hermano, que a mí me pasa a diario. A diario, ¿verdad? Dice, wow. Y digo, entonces yo me arrepiento ahí y digo, gracias Señor, gracias Espíritu Santo, hermano Jesús. Sí, ahora me acordé lo que quería decir. Una diferencia hay entre aquel que está y escucha la palabra, pero no hay ningún tipo de reacción, de aceptación. Simplemente la escuchó y sigue su camino. Pero la diferencia que yo veo aquí es como que el que escucha la palabra se entusiasma, como que cree un poco y después se enfría y se pierde y no regresa. No regresa nunca. Sin embargo, el que no hizo ningún tipo de decisión, ese todavía está... Y sigue trabajando. Ese todavía está ahí, porque la decisión, o sea, la efectividad no está determinada por el momento, sino por la duración. Usted puede ver, hay personas que vienen a la primera instancia, vienen a los pies de Cristo y una conversación genuina. Pero hay gente que pasa a los 3 meses, al año, a los 2 años. Porque esa fue mi experiencia. Yo escuché mucho el Evangelio, pero yo no sé, no creo. Y un día dieron Lucas 16 y ese momento yo sí, pero, yo digo, las conversiones eran distintas, no sé, todavía no tiene que haber, tiene que haber conversiones genuinas todavía. Pero yo veo las conversiones tan livianas, como levantar la mano y decir como si nada, y como quién está aquí presente, ya, pero no hay una, no sé. Yo creo que más todavía en este país. Sí, este país. Porque En yo Cuba no sé los países de los hermanos, pero en Cuba, las iglesias en Cuba, cuando el hermano se convertía, eso era como que... una fiesta. Sí, una es como fiesta. que, y todos iban a estar a él, lo felicitaban, lo ayudaban, mira, te regalan una Biblia, quiero compartirte el versículo, que te va a, tú sabes, según tu problema, y ahí Que sentía el gozo. es bien diferente. Yo sentí esa diferencia cuando llegué a este país. A lo que se refiere, hermano, es a, ¿quiere decir usted? Es a las personas que oyen, pero no entró nada. No entró nada. Son esos que tú llevas contigo a la iglesia, como yo he llevado a personas a la iglesia, por ejemplo, amistades mías, y cuando salieron estaban más fríos que cuando entraron. Y oyeron tremendo mensaje, estuvieron en una actividad, un culto buenísimo, pero nada. Y no están me haciendo el movieron. llamado ahí durante y tú vas a querer. Ajá. Y no pasa nada. Y entonces, ¿ves? Y oye, yo quisiera ser como usted, pero ¿ves? Porque uno tiene un testimonio, por ejemplo, el compañero mío de trabajo, yo quisiera ser como usted, así seria, qué sé yo, pero yo no puedo. Tengo una medida que me sube, No va. puedo. No, le digo, porque una vez una muchacha que yo la quería como una hija, ¿ves? Le digo así, porque yo me afaré con ella, Sí. pero el que no quiere, no quiere. No quiere. Casada y todo, y ella estaba conmigo por allá, estábamos en un lugar lejos, una provincia lejos por allá, en un hotel. Y entonces ella enseguida buscó un compañero, casada ella, pero buscó un amiguito. Y yo decía, Un amigo privilegio. yo dije, si me entras el amigo aquí, vamos a tener un problema bien serio. Porque usted, ¿qué pasa contigo? Y entonces ella se quedó así, y entonces ella, le dio pena. Yo quise ser como usted en ese sentido, ¿no? De cosas así que ve que uno que es ejemplo. Sí. No puedo yo estar dándome, ¿cómo es? Mérito. Como otro Pero es que somos diferentes, ¿ves?
Pero esa muchacha yo me había hablado y le regalé Biblia también, porque le regaló un millón de Biblia, pero nada, no entra nada. Por ejemplo, Ven, pero no hacen nada. como está hablando ahora, No viene reciben. una visita y dice, No wow, reciben. mira todo esto, men, tremendo. Wow, mira, cosa. Ay, no me ha oído Dios. Yo creo en Dios, pero no he oído esto, tremendo. Y vea, entonces tú dices, se explica, no, pero ¿por qué los martes? Y tertulia. Y ensayo los viernes y domingo, vamos, es una esclavitud. Ah, que han vivido en la iglesia. Sí, Ahí está el detalle. Ahí, pero ¿cómo es eso? No es, mire, número uno, yo voy porque yo quiero, no estoy obligado, pero también Dios demanda a que me congregue. O sea, si yo estoy sirviendo a Dios, yo tengo que cumplir todo lo que Él me pide de mí. O sea, entonces, ahí no que la palabra comienza a apretar. Le conviene Ya, cierta parte, pero otra parte no. Yo puedo un dominguito que otro, ya ves, porque pone lo suyo primero que a Dios. Entonces, ahí que dice que oye la palabra cuadrado, pero por la persecución, o sea, porque la palabra cuando comienza a ajustar los tornillos, ¿verdad? No, los dominguitos para estar en la playa, cuando llegan a la iglesia, y después de una, cuando más sabrosa hasta la playa, de 1 a 4 de la tarde. No, entonces ahí está el detalle. Ahí está el Esa detalle. es la convicción Esa palabra está. de lo que uno cree, que lo que cree es verdad. Claro. Y que esa verdad es lo que parte Así y mismo. te divide de lo que eras antes a lo que vas a hacer ahora y aceptar, porque cuando uno acepta la salvación a Cristo, uno no pone condición. No. Uno no está diciendo, Señor, ven a mi vida, pero esto, tú sabes, los domingos, no. Aquí estamos la gente, yo siempre lo he dicho, la gente cuando se convierte recibe a Dios como Dios. Porque Dios es el que me suple, que me bendice, el que me cuida. ¿Verdad que sí? Es Dios, ¿verdad que sí? Reciben al Señor como Salvador, al que me salva, ¿entiendes? El que me salva, el que me sana, pero como Señor, el amo y dueño de mi vida, hasta ahí. Ese es el problema. Por eso Richard Riley dice, Jesús no solamente tiene que ser Salvador para la sociedad, tiene que ser Señor. Porque tiene que haber un testimonio. Yo nací de nuevo. Sí, yo me convertí así de nuevo. Sí, pero tú caminas y lo ves inconverso. Pero dice que Jesús no mintió y tú estás echando mentiras todos los días. Tú no estás viviendo como tú dices que naciste de nuevo. Entonces, hay una demanda de parte de Dios. ¿Verdad? Ahora, lo que yo quiero enfatizar con esto es que esta parábola no es como dicen algunos que Dios fue el que lo sembró allí, sin oportunidad ningún crecimiento. No, sí, dice que dice en Timoteo, dice, orar por todos los hombres, orar por todos, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos, no solamente los escogidos, que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, será un Dios contradictorio, ¿verdad que sí? Pero para abundar un poquito más el argumento, no solamente que esa parábola, que no es Dios el que está sembrando a la persona allí, que el sembrador puede ser cualquiera de nosotros, la semilla es la palabra de Dios, y que usted es responsable de tirar la semilla. El terreno es la persona, y ese va a sembrar donde él quiere estar. Ahí llegamos nosotros. Entonces, entendemos eso. Es dispensacional, porque es una dispensación nueva. Jehová sembró en Isaías 5 aquel pueblo, cosechó muy poco, dice que sembré y yo esperaba unas uvas dulces, y fueron uvas amargas. Dice Isaías, después dice silvestre, del montón. No fue una que yo cerqué, la laboré, le quité las piedritas, limpié como un huerto que usted lo cuida, y usted espera que dé un tomate bonito, da un tomate que sabio, entonces, como que dice, perdí el tiempo. Entonces, viene la dispensación ahora en Jesucristo, que no solamente es hacer pueblo, sino ofrecimiento de salvación para todos. Pero por lo menos Jesús lo dijo, yo vengo primeramente por las ovejas perdidas de Israel, pero tengo otras ovejas. ¿Verdad? Y aquella mujer dice, sí Señor, pero aún de las migajas, los perrillos, podemos recibir bendición. Y Jesús dijo, bien has dicho, porque yo vengo primero por los israelitas, pero no estás exenta tú de esta salvación. Otras palabras. Así que, yo tengo uno que el Padre me dio, que el Padre me dio, en su potestad me dio, pero aquí, de los otros, a ninguno que venga hecho fuera. Así que hay apertura para todo el mundo. ¿Verdad que sí? Ahora sí, amén. Ahora, ¿por qué estos hermanos dicen que Dios lo sembró allí? No, aquí está hablando que es la persona. Nosotros hablamos al principio de clase que aquí el personaje es el que recibe la palabra y es el que se sigue sembrar donde él quiere. Eso es lo principal de la palabra. No es la semilla ni el sembrador, sino es la responsabilidad del ser humano por lo que está recibiendo. Ahora, vamos aquí a otra parábola para terminar con esta. Mateo 22. Mateo 22. Se ha sacado de contexto. Muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Qué quiere decir esto?
que Dios llama a todo el mundo, pero escoge a los que Él quiere. Eso no es así. Vamos aquí ahora, vamos a la Biblia. Y esto es una parábola que Jesús está dando. ¿Okay? Mateo 22 lo tenemos. Vaya analizando y voy a hacer unas previsiones en eso. Respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Aquí como una prefiguración del Padre y el Hijo, ¿verdad? Y la esposa a la iglesia. El Padre, Dios Padre y el Hijo, ¿verdad? Jesucristo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda. ¿Había unos convidados, sí o no? Hermano, la elección es bíblica. Hay unos convidados de parte de Dios. Y lo dice aquí la palabra de Jesús. Hay unos convidados a la boda. Mas estos no quisieron venir. Ese es por Israel. Que lo dice Isaías 5. Pero los escogió. Los escogió, aleluya. Escogidos por Dios. No vinieron. Volvió a enviar a otros siervos. Y en este caso los siervos somos nosotros, los mensajeros, los sembradores. Otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Todo, o sea, la mesa está servida, el banquete. Venid a la boda. Más el 5, o por el contrario, ¿verdad? Me gusta más por el contrario, porque más en el griego es una conjunción suave, débil. Es una conjunción suave. Es una conjunción adversativa suave. Más, no. Pero, por el contrario, es más fuerte, ¿verdad que sí? Dice: ellos, sin hacer caso, se le está avisando o no se le está avisando. ¿Y ellos qué? No hicieron caso. Se fueron, uno a su labranza, a lo que dijo ahorita el Señor, a sus labores, a sus asuntos, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Fíjense cómo va subiendo el tono. Invitan, unos siguieron con sus labranzas, siguieron sembrando, otros en sus negocios, pero otros confrontaron y tras que los rechazaron, los mataron. Al oír el rey, se enojó. Dios se enoja, Dios no se enoja. Lento para la ira, pero le da ira. ¿Por qué? Por su santidad. Y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas. Juicio de Dios. Y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos. Esa primera parte, sus primeros 8 versículos, se refiere al pueblo de Israel. Ahora viene la apertura a los gentiles. Las bodas, la verdad, están preparadas, más, o por el contrario, Felipe, los que fueron convidados no eran dignos. Y pues, a la salida de los caminos, y llamad a la boda, ¿a cuántos halléis? A todos. No sé cómo mis hermanos extremistas sacan el dedo de ahí. Hay un pueblo escogido de Dios, Dios lo escogió, lo llamó primero, pero ahora hace un llamado universal. A todos, a quien quiera, cuando se encuentren por el camino. Dice: y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, ¿ok? Llamado salvación para todos. Y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Ok? Y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, que estaba en la iglesia, pero realmente nunca había nacido de nuevo. Y Dios sabe los que son de él, aunque esté ahí metido en la iglesia. Aunque esté en esa fiesta, él sabía que no estaba. ¿Sabe por qué? Porque este hombre sabía cómo tenía que estar vestido. Estoy haciendo una demostración cómo tenía que estar vestido para esa boda. Usted a la boda, yo no quiero una boda. Así, chancletita, y todo el mundo es de etiqueta, y yo estoy guardo sin mano. No estoy de acuerdo en el lugar que estoy. Ahora fíjense. Y entró el rey para ver a los convidados, y hay un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Por qué este hombre enmudeció? Esto es ilustración de Apocalipsis 20, 11 al 15. Tú sabías que no tenías que estar aquí, mira cómo estás. Ahí por eso me puse otro lado, porque no se levantará con excusa. Dice que enmudeció. Nadie levantará la voz, habrá argumento ante Dios. Tú sabías cómo tenías que comportarte. Te mandé a mi hijo santo a predicarte y renegaste. Y hasta golpeaste a mi hijo santo. A veces golpean a los sin manos. Y la gente va a enmudecer. Y dice que nosotros veremos ese juicio. Nosotros veremos cuando todas las rodillas se doblan de nosotros, para que sea glorificado.
Eso es decir que yo he dicho, son tres cosas que esperamos los cristianos. A la persona de Jesucristo, ¿verdad que sí? A esa santificación perfecta a nosotros y cuando Él escuche a todo el mundo para que Él sea glorificado. Así que, dice, más Él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Ese no pertenece aquí. Allí será el lloro, el crujir de dientes. Aquí vamos. Vimos el argumento. El señor de la boda invita, unos rechazan, no quieren ir, otros siguen en sus afanes, en sus labores, y otros matan a los que son enviados y no quisieron ir. A ese pueblo escogido. ¿Qué hace Dios ahora? Invita a todo el mundo. Pero eso de todo el mundo no es como tú quieres entrar ahí, es como Él dice que tiene que ser. El que no esté como Él dice, va para afuera. Otra palabra, este es el cristiano nominal de profesión, de profesa, pero no de nacimiento de nuevo. Y sin santidad. Y sin santidad, como padre. Vamos aquí ahora. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Escúchame. Nuestros hermanos calvinistas dicen, ve, que Él llama a todos, pero escoge el que Él quiere. Aquí Él no escogió a nadie, fueron los que recibieron el mensaje, los que recibieron la invitación. Exacto. ¿Ok? Él no escoge a nadie. Él sí tenía un pueblo escogido, como no quiso, el plan de se va a cumplir, invitó a todos. De ese todo, vinieron unos y otros no, inclusive vinieron algunos, pero no con el atuendo que correspondía. ¿Ok? Ahora, en el griego dice, muchos son llamados, en el griego dice kletos, kletos es llamar, gritar, kletos, pocos, kletos, pocos responden a ese llamado, es diferente. Porque todos fueron invitados, pero no todos respondieron a la invitación. Entonces, aquí no es que Dios llama a todos, pero escoge un grupito nada más. Eso es una doctrina Sigue siendo la responsabilidad del oyente. porque cuando usted ve el contexto es que Dios invitó a él, cuando vino a ver, invitó a todos. ¿Quiénes vinieron? Los que quisieron. Él no obligó a nadie. Él invitó, preparó la mesa, vino. La correspondiente aquí es en español, que la Biblia, que bueno, que la Reina Valera contemporánea lo dice así. Muchos son llamados, o dice, todos son llamados, pocos responden a ese llamado de Dios. Eso es la correspondiente. No es que Dios los llama a todos, y aunque los llame, Dios se estaría burlando del hombre. Yo te voy a llamar, pero que respondo no te voy a coger. No, Dios no actúa de esa manera. Dios llama, y tú respondes por Dios y te recibe. Así que, queremos concluir con eso. Sí, Felipe. Felipe, por Rosita. En esa parábola también se ve, o por lo menos yo veo también cómo el Señor, pues si tú sigues el avance de la palabra, como en el medio donde matan los que son enviados. Yo veo la división entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Jesucristo fue matado por eso mismo. Ahí se llaman los gentiles. Y entramos entonces a la segunda defensa. Las dos dispensas, las dos dispensas. Pero fíjate, Felipe, ¿sabes por qué yo leo todo completo? Como dice Felipe, el mismo relato me está diciendo que Dios, que es el Rey, en esta paráfrasis, es el Rey, el Hijo de Jesucristo, ¿verdad que sí? Que Él invitó a sus escogidos, al pueblo de Israel, y muchos de ellos, y invitó a todo el mundo. Dice, de todo el mundo vinieron, no dice que vinieron todos, dice que vinieron los que respondieron. Pero aún así vinieron algunos respondiendo no correspondientes, alineados con Dios. Y Dios sabe que, hermano, podamos ver 200 en nuestra iglesia local. Dios va a levantar los que son, no los 200, Dios quiere levantar los 200, no los 200, porque Él conoce los que son de Él, sabe los que están ataviados en santidad. ¿Entiendes? Sabe quién ha nacido realmente de nuevo. ¿Qué pasa con estos textos? Si yo leo, vamos a Mateo 22:14, y voy a predicar por ahí, porque muchos son llamados y pocos escogidos, y no leo el contexto, voy a fallar en la predicación. Yo puedo decir por ese texto, ve que Dios llama a muchos, pero escoge a algunos. No, cuando leo el relato, está diciendo que Dios invitó a quienes, a todos. ¿Quiénes vinieron? Los que quisieron. Pues entonces, no es que Él llama a todos y escoge, Él llama a todos, pero pocos responden. Así, o más bien, pocos hemos respondido ese llamado. Para incluirnos para hacer una inclusión, pocos hemos respondido ese llamado. Así que, con esta parábola, ¿verdad? Y la que viene, que es todavía más candente, el trigo y la cizaña. Porque dice el mismo Jesús, déjala que crezcan juntas. Déjala que crezcan juntas. Y la cizaña es una hierba idéntica al trigo. Idéntica al trigo, se distingue al final por el fruto.
si el sembrador, esta cizaña, y arrancó y fue un trigo. Dios no falla, Dios es certero. Déjala que madure. Cuando dé fruto, cuando esté para la siega, yo voy a saber cuál es trigo y cuál es cizaña. La cizaña la recogeré en manojos, muchas, hay muchas dentro de la iglesia. Está hablando, Jesús está hablando, escatológicamente hablando de la iglesia, profetizando sobre la iglesia. Dice que si yo voy a limpiar el patio y hay una hierbita, tengo el coquí, dentro de mi grama buena, una aquí, una allá, para bien unos cuantos, ¿verdad? Pero si la recojo en manojos, hablando de cantidad, manojos son montones. Dice que recogerá en manojos primero la cizaña y la tirará al fuego para que sea quemada. Hello. Luego recogerá el trigo y lo guardará en mi granero. Tremendo, qué preciosa la palabra, ¿verdad? Preciosa, en mi granero, dice Jehová, en mi granero. O sea, en mi reino, en mi casa. Tremendo. Pero eso, podemos buscar una aplicación para la iglesia, pero no corresponde, sino a la segunda venida. Mateo 24:40, unos serán tomados, otros serán dejados. Los que son tomados son los que van para destrucción, los que son dejados para que entren al reino milenial, mesiánico. Eso es lo mismo. Por eso digo que no solamente es profético, sino escatológico. Ahora, yo como iglesia puedo buscar una aplicación a la iglesia. Que en la iglesia hay trigo, buenísimo, y también cizaña. Pero las dos hierbas aparecen y tienen que crecer, y por sus frutos los conoceréis. ¿Ya? Esto es tremendo. Así que el trigo y la cizaña, Manaloida, el próximo jueves, yo no sé si Santoyo, el jefe de la casa, porque esto es un pie por vosotros, Manaloida, sobre estas dos parábolas. Vamos a decir esas dos nada más, pero el trigo y la cizaña todavía es todavía más fuerte. Vamos a Mateo 13 para terminar con esto. Mateo 13, para que usted vea, porque yo digo que es más fuerte, el mismo contexto bíblico lo dice. Vamos a ver todas estas parábolas que están ahí. Ok. Dice parábola 13 segundos, para arriba, parábola del sembrador. ¿Qué dice aquí? Aquel día salió Jesús de la casa, después dice el 3, dice, y les habló muchas cosas en parábola diciendo, he aquí. Pero esa primera parábola, que es la que rompe el hielo, es la que marca esa dispensación de la iglesia, no habla del reino de los cielos semejante. Sin embargo, las otras 7 sí. Vamos ahí. Esa 13 no dice, así es el reino de los cielos, pues si los cielos semejantes a, no lo dice en esa primera parábola. Igual explica la otra. Ahora aquí, dice aquí. Vamos a la otra parábola. Parábola, el 24, parábola del trigo y la cizaña. Vamos aquí, lo tenemos. Mateo 13, 24, que es la segunda parábola, que es la que vamos a estudiar la semana que viene. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre, y dice ahí, el reino de los cielos. Pero la primera no menciona el reino de los cielos, voy a explicar eso porque ahora. Vamos a la otra. Parábola de la semilla de mostaza, el versículo 31. Semilla de mostaza, Mateo 13, 31. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante. Vuelve otra vez con el reino de los cielos. Vamos a la otra parábola de la levadura. Otra parábola dice el 33. El reino de los cielos es semejante a la levadura. ¿Ok? Y después Jesús explica la palabra cizaña. Vamos a la otra. El tesoro escondido, el 44. Además, el reino de los cielos es semejante. La perla de gran precio, el 45. También el reino de los cielos es semejante. ¿Lo estamos viendo? La red, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, el 47. Tesoros viejos y nuevos, tesoros nuevos y viejos. Jesús le dijo, ¿habéis entendido de estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Y él les dijo, por eso todo escriba doctor, el reino de los cielos es semejante al padre de familia. Todas las demás hablan del reino de los cielos, sin embargo, la primera no habla del reino de los cielos. Son cuando analizamos la parábola, ¿por qué no se menciona el reino de los cielos? Porque es la parábola que está marcando la nueva dispensa de la iglesia. ¿Okay? Y el reino de los cielos se profetizó en el Antiguo Testamento. ¿Qué venía profetizando Juan el Bautista? Arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado en la persona del Mesías de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach Adonai. El reino de los cielos, entonces esa parábola primera no habla del reino de los cielos, sino habla del sembrador, es la que rompe el hielo, y después el reino de los cielos, Pero esa es la cizaña que vamos a estar viendo.
24, 40 al 42, que mucha gente lo quiere aplicar a la iglesia, hermano. Mateo 24 y 25, ahí no está la iglesia. Podemos buscar una aplicación, algo práctico. Ahí está hablando del pueblo de Israel en la segunda venida, no en el rapto. En el rapto los que son tomados para irse con Cristo a los cielos. En la segunda venida los que son tomados para destrucción primeramente y los que son dejados de la tierra para que entren al reino mesiánico milenario que es aquí en la tierra. ¿Entendemos eso? Porque hay gente por ahí predicando, ve que lo dice la Biblia, que en el rapto de iglesia no se la tomamos nosotros. No, eso no tiene que ver con eso. Yo puedo buscar una aplicación que es al revés. En el rapto de iglesia el que es tomado para irse con Cristo y el que es dejado para que pase en la tierra aquí en la dispensa de la tribulación. Pero la segunda venida, el que es tomado primeramente para destrucción, Jesús mismo lo dijo. Ellos le dicen, y ven acá, ¿y dónde estarán esos que van a ser tomados? Vamos a Lucas 17:37. Lucas 17:37, si no me equivoco. Ajá. Vamos desde un poquito atrás, desde el 35. Lucas 17:35. Que es lo mismo que dice Mateo 24:40. Pero aquí hay una explicación que allí no estaba. Por eso, hermanos, lea los sinópticos. Dice, dos mujeres estarán muriendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Ese no es el rapto. En el rapto va a pasar así, pero es diferente. En el rapto el que es tomado para irse con el Señor. El que es dejado para que pase el tiempo de la tribulación de los 7 años. Dice aquí, dos estarán en el campo, dos hombres. El uno será tomado y el otro será dejado. 37. Y respondiendo le dijeron, la pregunta que le hace a los discípulos, ¿dónde, Señor? O sea, ¿dónde estará lo que va a ser tomado? El Señor les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán los buitres, las águilas. En el libro dice los buitres. ¿Dónde están los buitres? Donde hay cosas muertas. Y esa es la tribulación. Después de la tribulación. De cuando viene la tribulación, que viene el reino mesiánico, ahí viene Jesucristo en la segunda venida, Él va a tomar a todos los impíos, serán destruidos. Dice que estarán meses recogiendo los cuerpos muertos. Años aquí en la tierra. Las armas. ¿Okay? Entonces, hay una, Zacarías, que lo estudiamos hace años, Zacarías, hay una hipérbole de Zacarías. Dice que habrá tanta sangre desde el Negev hasta Damasco, que la sangre, está hablando del territorio de Israel. O sea, Israel no es un país grande, pero es grande. O sea, desde el Negev, desde el desierto del Sinaí, desde allá abajo, desde Petra, hasta Damasco, hasta Siria y arriba, Siria, estamos hablando de Siria, dice que la sangre inundará todo ese territorio y llegará la sangre al cuello de los caballos. De tanta muerte que va a haber. Así que, y eso es Biblia. ¿Cuántos millones? Así que, estamos hablando que, y eso es Biblia, y yo lo creo porque Dios, no. Dice que aún el Mesías, cuando venga, dice que estará toda su vestimenta bañada en sangre. Cuando suba del Negev, cuando suba del, lo que llama el Petra, cuando suba de allá, entrando a Jerusalén, dice que bañada en sangre. Porque ese Jesús es un hombre, Dios hombre, 100%, en su vestidura llena de sangre. Así que, tremendo se van a la vida. Sí, es que uno, por ejemplo, cuando nosotros paramos ahí en Coro, en la parte del arte, a mí por lo menos, hay un país donde hay tanta libertad para que las personas crean en lo que quieran, de ver los asientos vacíos, tantos asientos vacíos, una iglesia tan hermosa. Este domingo a mí me dio una tristeza cuando miraba así. Cada vez somos Sí, da lástima ver eso. O sea, y uno dice, no, porque Jesús dijo de 2 o 3 siglos, pero yo quiero ver la iglesia llena. Claro. No, porque además que cuando tú te pones a pensar los muchos que hay, que quisieran este privilegio. y los pocos que corren a donde les predican lo que no sirve. No sirve. Ahí están metidos. Mira, Los pocos que quieren los oídos. Sí, porque cuando yo estudio Biblia, esto es aburrido. Tanto estudio bíblico, ¿para qué? No, porque ¿dónde vamos a ver? ¿Dónde vamos a hacer el conocimiento? ¿Dónde va a estar confirmado Dios si no es la palabra de Dios? Entonces, por eso yo dije el domingo, que el pastor decía algo que yo lo confesé en el domingo. Yo, cuando me chocó eso, yo entiendo ahora. Dije yo que un ejemplo de Gili. Claro, un ejemplo de Gili porque, ¿sabes? Ese menosprecio. Menosprecio de las cosas. Santo yo, cuando llegamos ahora, Santo dice, Camaro, ¿por qué llamar al pastor? Sí. O sea, yo estoy pensando que Santo me está diciendo como que lo está echando de menos, pero no ha llegado. Yo sé por qué el pastor no está aquí hoy. Yo sé por qué el pastor no está aquí, porque ya lo conmigo no puede estar porque tiene una reunión, ¿sabes? Con hermanos de la iglesia. Entonces, pues yo, hermano, va a estar ahí, qué pena, va a estar ahí, gustará estar, porque él se goza con esto. A él le encanta esto, él le gusta
gusta el estudio bíblico, es un adicto al estudio bíblico también. Entonces, él quisiera estar aquí. Entonces, yo, cuando usted me dice eso, dice, no, pero no me lo no para que se traiga silla porque no caemos todos tanto que caemos aquí. O sea, son cosas que Santo uno dice broma, pero le duelen a uno, ¿verdad que sí? O sea, porque Santo espera que no solamente a la elección, a su casa vengan 20 o 25 hermanos, ¿me entiendes? Entonces, yo sé que hermano, hay veces, yo mire los martes, ¿cuánto me duele a mí los martes? Yo casi los martes me los estoy llevando en blanco los últimos 6-7 meses. Yo estoy en Ney por las 6 de la tarde, no voy a llegar a tiempo. O sea, el Señor sabe que yo quiero estar ahí, pero no puedo, pues debido a mi trabajo. Yo trato de hacer todo el sacrificio para el jueves estar aquí. Pero no puedo sacrificar el martes. Si no, ahora los domingos, hay domingos que tampoco a veces tú no puedes estar allí, pero usted quisiera estar allí, pero tiene una situación que resolvió, una emergencia. Hermano, son cosas que pasan. Pero el Señor sabe que está en nuestro corazón, que nosotros, el Espíritu Santo, estamos ahí. Porque las veces que estamos por... Hermano, hay a veces, hay un fin de semana que necesitamos esparcimiento, ¿sí o no? De despegarnos de las cosas. Pero no es porque estamos por allá, no estamos en el mismo sentido. Señor, bendice a mis hermanos que ahora no están... Hermano, estamos por allá, no te enteres. Pero está pensando, ahora estamos sacando. Mira, ahora mismo, Santoyo debe decir, ahora mismo tiene que estar el pueblo subiendo. Hermano, porque amamos estas cosas. Y estamos allá, porque es parte también. Pero nos gustaría estar acá, ¿entiendes? Ahora, yo lo que hablé, que el pastor no me gustó eso, lo que hablé es cuando se desprecia así de frente. Cuando se desprecia. Me da sentimiento, me da pena porque eso es feo. Es feo. Uno tiene que amar las cosas de Dios. ¿Entiendes? Entonces, por eso que usted ve a las personas que flaquean, o cuando hay palabras, hay estudio bíblico, es una fortaleza para usted, no señor, porque tu palabra dice, ¿entiendes? Que no vamos a ser movidos por ahí y por acá, y cuando viene gente con doctrinas raras, uno ya puede tener argumento base bíblica. No, yo estoy aquí, yo de aquí yo no me muevo, ¿entiendes? Por eso que son de aquí para allá, y no hay un compromiso, una cosa con la palabra de Dios, ¿entiendes? Entonces, así no vamos a crecer. Solamente la iglesia crece a través de su palabra, no hay más nada. El Espíritu Santo nunca se divorcia de su palabra. El Espíritu Santo usa la palabra y la va a aplicar a mi vida. Pues si yo no tengo palabra, ¿qué va a usar él? Como nos ayuda. No, la gente piensa que esto es como arte de magia. Ya, el Señor, Dios no da nada mago. Cuando usted demanda, en el sentido que usted busca de Dios en oración, Señor, estoy viendo estas cosas. Yo sé que hoy mismo se clarificaron muchas cosas ahí con la palabra. Y fue algo, no un estudio exegético, un estudio más bien como una tertulia. Pero estamos dando unos conceptos profundos bíblicos, consecuentes con la Biblia, por eso esto es claro. ¿Entiendes? Ahora nadie puede decir, Santoyo, no, pero la Biblia lo dice, ¿viste? Que Dios escoge a personas, dice, muchos son llamados, pocos escogidos. Empieza a leerme desde el 14. Y él mismo cuando comienza a leer dice, ¿quién está invitando ahí? Uno lo confronta, no yo, la palabra. ¿Quién está invitando ahí? ¿Quiénes no quisieron ir? Él los rechazó. Sin embargo, él invitó a todo el mundo y él recibió a todos los que vinieron. Inclusive había uno ahí que no estaba como era, pero cuando se dio cuenta, afuera. Entonces, eso es que él llama a todos, o muchos son llamados, pero pocos responden a esa invitación, porque entonces está dando una invitación a una boda, que es lo mismo invitación a salvación. ¿Entiendes? El Señor invita a todos a salvación. Pablo dice, no es de toda la fe, no todos van a responder. No todos van a responder. Lo mismo pasa con la tertulia, que muchos son Mire, yo leo con la hermana Loida. Felipe, tú se puede porque esto surge entre nosotros mismos. Esto surge entre nosotros mismos, no es fácil. Pero vamos a hacer, yo estaba hace rato, hermano Jaro, después de hermana Loida, ¿no? Porque a mí me gusta el método bíblico, vamos a reunirnos. Quisimos hacer esto, escuche, voy a ver si busco las palabras para expresarlo como tiene que ser. Sí, porque a veces expresarlo como tiene que ser. Esto es un culto. No, esto es un culto, este estudio bíblico es un culto. Lo que quisimos hacerlo fue extraeclesial, lo voy a hablar con el pastor, en el sentido que aquí está la iglesia y se está convocando, invitando a otra iglesia, pero el sentido era que vinieran hermanos de otros lugares, venían hermanos de Lijay, de otros lugares, que no queríamos hacerlo como un culto oficial de la iglesia local. Era un culto extraeclesial que era abierto para todo el mundo, en una casa hoy, en otra casa mañana, ¿ves? Entonces, el pastor no, pero vamos a tacharlo como parte de, ¿sabes? Porque no podemos hacer las cosas porque yo quiero, hay que consultar al líder, ¿entiendes? Entonces lo hemos hecho como parte de, como si fuese otro culto el jueves, ¿entiendes? Pero que le hacemos una invitación. Cuando nosotros hacemos una invitación a los 10 o 12 que siempre venimos, se invita a toda la iglesia. ¿Y por qué no se pone en el boletín? Entonces, lo que pasa, ahí va,
no es porque el pastor no quiere, es que a veces no tenemos en los hogares y a veces, por ejemplo, para el próximo jueves yo tengo que dar eso al pastor, yo tengo que saber de eso, se lo tengo que dar ya para que salga el domingo, ya se supone que el lunes se lo del pastor para el otro jueves. Entonces a veces no tenemos el hogar, ¿entiendes? No tenemos el hogar disponible, pues no podemos decir, a veces surge como esto surgió el domingo. Entonces digo, bueno, tú vas a hacer en mi casa el próximo jueves. Ya después del culto ya se Pero se puede. puede poner, llamar a... Lo que tenemos que hacer es organizar un schedule, pero que han Se pasado trata- varias cosas y se ha ido la rotación. Se trata de poner en la pantalla, ¿sí? No, La pantalla, pero sí. yo estoy hablando de El boletín. No, que se debe Sí. anunciar en el boletín, aunque no Pero se que ponga cuando una usted dirección, ve- sí, pero cuando se puede usted ve el poner... boletín. Esté pendiente a la... contigo, también, sí. o esté Es que pendiente a la pendiente a la pantalla. pantalla. Sí, por eso. O a Liz, ¿verdad? Hacer Sí, una porque hay gente que copia. ni mira la pantalla. Exacto. Copia, Ah. unos O llegan después que siempre se sabe. anuncian. Ya el domingo que ve poniendo el insert. También. Buena idea, buena idea. Porque ya inmediatamente sabe que lo cambia. Buena idea, buenísima idea. No fue. Hacemos un flyercito pequeño, Puede pasar. ahora mismo. Antonio, vamos a cerrar con oración. Si le una pregunta, porque vamos a hablar algo ¿verdad? Que es íntimo de nosotros, ¿verdad? Así que, Manaloida, estamos satisfechos con el estudio, ¿verdad? Hemos clarificado ciertas cosas de sembrador, ¿verdad? Que sí. Esta parábola de la tribu de la cizaña es fuerte, hermano, es fuerte. Sí. El próximo Sí, jueves. esa sí. Pero yo le digo a usted que todavía, bueno, yo no sé cómo usted le va a entrar a Sí, eso, porque ajá. yo sí, ahí estoy oscura. Mire, vamos a decir, como yo digo, vamos a meterle el diente a eso. Eso está Vamos a meterle el fuerte. diente, está fuerte. Está fuerte. Y aunque tenemos que ser precisos en la interpretación, que eso corresponde escatológicamente a Israel, hay que buscar una aplicación para la iglesia. Hay que buscar una aplicación para la iglesia. Lo que quizás retiene también de muchas personas, pero le digo que, por ejemplo, sucederá en una congregación, por ejemplo, 3 por la mañana, un domingo que hay bastante, un poquito más, le aseguro que 3 o 4 listas, y ahí empieza ¿cómo es? A confrontarse, porque eso es una palabra muy... ¿Quién es el trigo? ¿Quién es la cizaña? Sí, sí. Bueno, el trigo se sabe quién es, la cizaña, pero como nosotros humanamente no podemos distinguir el trigo de la cizaña. Y entonces las personas empiezan a buscar argumentos para poder, ¿cómo es? Identificar o tratar de... Mire, ahí está el detalle. Como siempre yo he dicho, Pablo dice en Colosenses número 2 que nadie puede ser nuestro árbitro o juez. O sea, nadie puede decir, calma, yo creo que no, y juzgarme. Dios. Pablo no solamente dice que nadie puede, sino que yo como hijo de Dios no lo permito tampoco. ¿Ok? Yo también me conmueve mucho porque recibí algo tremendo hace un par de semanas. Nadie puede decir a usted, eso que es hijo de Dios, que es hijo de Dios, que es hijo de Dios. No, un momento. Tú crees el concepto que tú quieres. Ante ti yo soy lo que tú quieras, pero ante yo soy hijo de Dios. O sea, en otras palabras, nadie puede cualificarme ni yo permitírselo a nadie. Y ya lo dejo con esa y sigo caminando y que eso no me perturbe, aunque nos perturba. Ahora sí, nadie. Duele. ¿Ah? Que Duele seguro, duele porque sientes seguro, imagínate, eso duele. Está clara la posición. Exacto, estoy claro en mi posición y sé que yo soy. Pues Pablo dice que el Espíritu de Dios habla a mi espíritu que soy de él. Ya el Espíritu de Dios habla a mi espíritu. Y eso no lo quita a mí nadie, ni el diablo no lo repente. Entonces, ¿qué pasa, hermano Loida? Que el trigo y la cizaña, si lo vemos de la perspectiva de yo saber, hermano, quien tiene la hoz preparada es Dios. La hoz preparada para cortar la cizaña y echarla al fuego, eso le corresponde a él. Igual cuando tratan de cualificar a un creyente, el único guardador o el vigilante del libro de la vida se llama Yeshua Hamashiach, don Jesucristo. Debe ser el trabajo de Dios. Ahora, hay unos indicios bíblicos, me dicen, este hermano, no estoy descualificando, pero es un hermano carnal. No me conviene mucho esa convivencia. Por Porque termino carnal, porque es más fácil ser carnal que espiritual. Sí. Así es más fácil, porque es más fácil que esto. Aquí yo me dejo ir, aquí yo tengo que ponerle mi empeño. Dice, aparte de adorar a Dios, busca que le adoren en espíritu y en verdad, en alma, cuerpo y espíritu, todas mis fuerzas para. Entonces es tan fácil como que yo me dejo ir y voy suavecito. ¿Te acuerdas cuando estudiamos el desliz de Hebreos capítulo 2:1? Que se desliza, va deslizando y va por ponerlo sabroso. Y está la garrata ahí. Está hasta el pollo. Entonces, quiere decir esto. Número 1, el guardador del libro de la vida, Jesucristo. El que viene con el que tiene la hoz preparada,
Salmo 7. El que tiene la voz preparada es Jesucristo. Esa voz preparada es para cortar la cizaña por manojos y echarla al fuego. Eso le corresponde a él. Eso le corresponde a él. Ese del tío de la cizaña es para confrontar mal. Porque a veces, aún siendo trigo, nos comportamos como cizaña. Eso es lo que estamos buscando y decir lo que es bíblico, porque eso es fuerte. Esa palabra no se quiere discutir en las iglesias, ni siquiera de estudio, es fuerte. Es fuertísima. Y a veces nos creemos trigo y somos cizaña. Sí, a veces hay gente que se cree trigo y no son. Mira, bueno, que se dice en Puerto Rico. Mire, por ejemplo, Solamente Dios sabe los corazones. vamos a pensar en un seminario donde estudian personas que dicen que tienen el llamado. Y le digo porque, bueno, yo estaba viviendo cerca de uno. Y usted ve que quedan al camino, unos cuantos. A veces, es que usted ve que es muy afín, muy eso, hacer que resbala duro. Ya no se acuerda de eso. ¿Te acuerdas que me tuvo un problema con Vladimir Pérez allá en la mina Malarme? Porque estaba exponiendo mal la palabra de Dios. Y yo le dije, incluso dudo hasta de tu fe. Porque tú no has aprendido nada y lo que estás diciendo está mal. Y él quería decir y quería hacer. Después de un día estamos volando por un muchacho enfermo y Vladimir Pérez, ese muchacho que se creía tan perfecto, riéndose. Le dije, no, yo dudo de ti. ¿Ve? Bueno, fíjense, el hombre siguió, la cizaña siguió, ¿qué le dijo? Que Vladimir se graduó del seminario Bautista Libre y le dieron la iglesia de San Andrés. Y acabó con ella y terminó en adulterio y etcétera. Dime. No, así, Es que la persona... mucho ruido vocal puede ser. No, el problema es que desde que te están exponiendo, yo no sé cómo las personas que tienen que seleccionar, no sé, son tan poco espirituales a la hora de seleccionar las que realmente tienen el llamado, que es difícil, porque David, por eso fue que eso lo aprendí de usted, realmente, y me gustó esa forma de ver las cosas. Cuando David pidió que Dios lo juzgara, porque no tenemos vista para eso, yo sé que es difícil. Pero es que yo digo que la persona que incluso no sabe ni tomar la palabra para exponerla, no. Eso no tiene llamado a nada. Dios es un Dios de orden. Dios de orden. Y Dios no va a llamar a un vago, a una persona que no gusta el estudio bíblico. Dios no va a llamar al pastor, porque el pastor tiene que estar pasando ahí tiempo con la palabra de Dios. El que da con la unidad tiene que pasar. No es prepararme, el sábado voy a prepararme a ver qué tengo. No, yo tengo que preparar ya, yo siempre lo digo. El domingo por la noche yo estoy preparando económica el próximo domingo. Estoy toda la semana orando. Y eso se va a proyectar cuando usted se para allí delante. El hombre se preparó bien. A mí no me... Yo quiero esperar algo. Cuando yo digo, trabajamos, tú esperas calidad. No, una porquería. Ahí es el 30 y el 100%. Ahí está. Yo soy de 30. Yo soy del... Digo, pero queda mi 30. Y me esfuerzo por eso. Vamos aquí ahora. Tu 100% del 30. Exacto. ¿Ves? Yo doy 30. Yo doy 30, estoy dando 100. Por si Felipe sigue dando 99.9. Está colgado. Vamos al Salmo 7. Salmo 7, cerramos con esto. Son las 11 de la noche casi. Evidentemente, como nos gusta esto. A mí me gusta esto, Santo. ¿A ti te gusta esto? A mí me encanta esto. Y me gusta más esto. Bien, hermano, me gozo más aquí que en la escuela dominical porque estamos como más íntimos, más. ¿Me entiendes? Con la seriedad que corresponde. ¿Verdad? Pero más, como algo más. Esto es así comenzó la iglesia primitiva. Salmo 7. Vamos, esto es tremendo, ¿usted sabe? Y léalo esta noche. Salmo 7, 9 al 16. Fenezca ahora la maldad. Fenezca es muera. Muera. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Hello. Vamos a ver quién es que se mete para el infierno. Si es que Dios lo manda, es que la persona es el que decide estar ahí. ¿Ok? Dice, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los restos de corazón.